tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos, especialmente este domingo que vamos a iniciar nuestro estudio de la carta de Santiago. Y te invito por supuesto a que vayas a tu Biblia y podamos seguir la lectura de los primeros 11 versos que vamos a estudiar esta mañana, y vamos a tomar unos 3 meses aproximadamente para estudiar esta preciosa y esta poderosa carta, luego de haber concluido con Primera de Pedro, que también he podido escuchar que ha sido una bendición. Bueno, fue una bendición para mi vida, por supuesto, pero ahora nos disponemos a estudiar esta otra carta, una carta muy especial por el contenido, como cada una puede ser, pero especialmente en lo que se refiere a las evidencias de madurez, por lo cual hemos llamado a esta serie Santiago, Evidencias de Madurez, y vamos a revisar qué áreas podríamos nosotros mejorar. No significa que seamos inmaduros, pero sí podría significar que hay algunas áreas que necesitan nuestra atención para que podamos lograr la integridad. Y entonces Santiago ahora se dispone a hablar acerca de esto a través de estos versos que vamos a leer a continuación. Capítulo 1, verso 1 hasta el verso 11. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Obviamente, antes de iniciar el estudio de la carta del verso 2 al verso 11, yo quisiera dedicar un poco al contexto, por lo menos identificar quién es Santiago, quiénes son aquellos destinatarios a los cuales está dirigida esta carta y por supuesto qué aplicación tiene para cada uno de nosotros. Ahora, cuando se identifica, lo primero que podemos notar es que no es un apóstol. Cuando se identifica, se llama a sí mismo siervo de Dios y siervo también del Señor Jesucristo. Es interesante porque según el registro bíblico solamente podría tratarse de 4 posibilidades acerca de Santiago, que por cierto el nombre Santiago es el mismo que Jacobo en las Escrituras. Y solamente hay 4 posibilidades. Podría tratarse del hijo de Zebedeo, junto con Juan, podría ser hermano de Juan, pero no es el caso. No es el caso porque este sería el apóstol, no se identificaría como tal. O podría ser el hijo de Alfeo, del cual no hay mucho registro acerca de este Jacobo, hijo de Alfeo, ahí en Mateo capítulo 10, verso 3. Tampoco en la misma situación está el Jacobo que es el padre de Judas, pero no el Iscariote. Judas, un discípulo. Este Jacobo sería el papá de él, y no es el caso tampoco. Pero lo que sí acuerdan muchos estudiosos acerca de esta carta y de su origen, la probabilidad grande es de que se trate de Jacobo, el hermano de Jesús. Y cuando digo el hermano de Jesús, no es un hermano en la fe. Por supuesto, Jesús es el Señor, nosotros somos parte de la familia de la fe, pero me refiero a un hermano, a un medio hermano de Jesús, por parte de mamá. Y es el que aparece en Mateo capítulo 13, verso 55, al cual hacen referencia cuando están hablando de Jesús. Dicen los que están ahí observando el ministerio de Jesús, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. Y identifican en un pueblo pequeño, ¿verdad? En aquel momento dicen, ¿no se llama su madre María? La cual, ¿te recuerdas
que siendo virgen, como estaba profetizado, dio a luz a Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo. Pero dice su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Es decir, Jesús tuvo hermanos de la misma mamá. Ahora, cuando se piensa en la virginidad de María, lo que estaba profetizado es que Jesús iba a nacer concebido del Espíritu Santo de una virgen, lo cual sucedió. Pero después de que él nació, él también tuvo otros hermanos, y es interesante porque él compartió con ellos. Veían a Jesús como parte de la familia, por parte de mamá, se entendía, pero recuerdas que Jesús siempre supo quién era, María siempre supo quién era, José sabían quién era, y seguramente estos hermanos sabían quién era Jesús. Lo interesante es que en el verso 1, cuando Santiago se presenta, ve a Jesús no solo como su medio hermano de sangre, por decirlo así, sino que dice siervo de Jesucristo, el Mesías. Reconoce que Jesús es el Mesías. Sin embargo, no siempre fue así. Allá en Juan capítulo 7, verso 5 dice que ni aun sus hermanos creían en él. Yo creo que ha de haber sido difícil para ellos escuchar que él era el Mesías, cómo María también podría confirmarlo, y su papá también, pero bueno, su padrastro, por decirlo así, en el caso de José, de crianza. Pero entonces sus hermanos tenían sus dudas acerca de quién era Jesús. Obviamente después del ministerio de Jesús, luego de su muerte en la cruz, pero seguramente después de que se presentó a sus hermanos resucitados según 1 Corintios capítulo 15, seguramente este Jacobo tuvo que reconocer que ese hermano con el que vivió todo este tiempo se trataba del Mesías. Y lo impactante es que Jacobo, el escritor de la epístola de Santiago, tuvo un crecimiento y alcanzó una madurez tal que le volvió uno de los principales de la iglesia en aquellos momentos. Es una referencia a la que hace Pablo allá en Gálatas capítulo 2, verso 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el escritor de Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Él también estuvo en un puesto de autoridad en la iglesia de Jerusalén, allá en Hechos capítulo 15 también, cuando estaban tratando un asunto acerca de la ley, acerca de la gracia, que estaban ahora en Jesucristo. Y lo tremendo es que si nosotros podemos revisar en el tiempo en que Jacobo logró esto, fue en un lapso muy corto. Es tremendo porque es un desafío de alcance de madurez, y sobre todo que Santiago va a hablar mucho acerca de la madurez, créeme. Toda la carta va a hablar de madurez, de cómo se evidencia esta madurez, y nos va a guiar en este proceso de cómo alcanzarla. Pero escribe lo que dice ahí a las 12 tribus que están en la dispersión, y lo que les desea es salud, es bienestar, es que logren desarrollarse en Cristo, que logren madurar como Él lo ha logrado también. Y esta dispersión, rápidamente debo decirte que seguramente se trata de judíos, porque la referencia a las 12 tribus, pero judíos que han puesto su fe en Jesús. Porque es curioso que la palabra utilizada para dispersión está relacionada también a la dispersión de la semilla, al hecho de sembrar la semilla en los corazones, que si tú revisas en Hechos capítulo 2, verso 41, y en el capítulo 4, verso 4, se convirtieron miles de personas. Escucharon el Evangelio, y en muchos de ellos la semilla fue esparcida. Pero luego vino una persecución, luego de la muerte de Esteban, el diácono, ¿te acuerdas? Allá en Hechos capítulo 8, verso 1, aquellos en quienes fue dispersada o sembrada la semilla, luego fueron dispersados en diferentes lugares. Es muy probable que a ellos precisamente se refiera Santiago al estar escribiendo esta carta, a judíos que han puesto su fe en Jesús y que ahora están fuera de la región que se conoce como Palestina, que se conoce como Israel. Ahora, y de lo que va a hablar es de madurez, como te decía. La madurez en muchas áreas. En primer lugar, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con las pruebas en la vida. Y vamos a ver que tiene que ver más
que problemas o que adversidad u oposición. Porque las pruebas a las que se va a referir en algunas oportunidades tienen que ver con oportunidades en la vida, con situaciones que representan también, más adelante va a hablar de cómo la prueba está relacionada con las tentaciones. Y no necesariamente son problemas. A veces es todo lo contrario a problemas. Pero son aquellas situaciones en la vida que te podrían sacar de la carrera cristiana y podrían estancarte en el alcance de la madurez en la fe. Y aunque primero se refiere a las pruebas, luego atiende el tema de la madurez, cómo se evidencia al momento de enfrentar la tentación, cómo se evidencia al momento de manejar el temperamento, siempre en el capítulo 1. Allá en el capítulo 3 va a ver cómo se evidencia esta madurez en el manejo de la lengua, en el manejo de la vida cristiana y cómo la fe se traduce a obras, cómo se evidencia en la conducta, cómo se evidencia incluso a la hora de planificar a futuro. En muchas cosas y vamos a aprender muchísimo. Pero en este caso vamos a ver cómo se evidencia la fe, más bien cómo se evidencia la madurez, por medio de cómo enfrentamos las pruebas. Como te dije, no necesariamente los problemas, por supuesto incluye los problemas, pero qué decisiones vamos a tomar, cómo nos vamos a conducir cuando Dios permite que nuestra fe sea probada. Y por eso lo que vamos a aprender son 3 aspectos en los cuales se evidencia esta madurez. Y por supuesto va a ser la invitación a cada uno de nosotros a que nos evaluemos. ¿Qué conviene evaluar al momento en que vamos a experimentar diversas pruebas? Y la primera es que cuando vienen diversas pruebas a nuestra vida, lo primero que debemos evaluar es la forma en que las razonamos. Y si lo prefieres, o que reaccionamos. Es cuando las situaciones me ofrecen un empleo y ese empleo quizás involucra que yo tenga que trabajar los domingos, o me ofrecen otra oportunidad laboral, quizás en un puesto más arriba, o quizás donde estudiar, o quizás una persona con la cual me voy a relacionar, cuando hay un problema también, cuando hay una crisis, no necesariamente cuando hay malas decisiones, pero ¿cómo vamos a razonar este juego de circunstancias en las cuales de repente estamos rodeados? Estamos rodeados por un juego de circunstancias que representan diversas pruebas en nuestra vida. Ahora, la forma de razonar este juego de circunstancias que podrían rodearnos va a evidenciar cierta madurez en nosotros, especialmente en cómo nosotros reaccionamos y razonamos en medio de esas situaciones y cómo nuestro ánimo se puede ver afectado. Pero lo que vamos a entender, y lo que va a decir acá, es que, mira, si las pruebas Dios las permite, son para mejorarnos, fíjate. Y si son para mejorarnos, para mejorar nuestro temperamento, nuestro carácter, entonces debemos tener una actitud y un buen ánimo al punto de que no nos desanimemos. Sino como, dice, con sumo gozo, dice el verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, que es interesante porque la palabra también podría entenderse como mucha calma, que estés de buen ánimo. Mira, que cuando tengas que tomar una decisión en la vida, llámese de los hijos, llámese de las finanzas, llámese de tu trabajo, de tu profesión, llámese incluso lo relacional, lo emocional, que puedas razonar que todo este juego de circunstancias, incluso los problemas a veces, son para mejorarnos y para hacer que nuestro carácter pueda fortalecerse por medio de esas situaciones que Dios permite. Y tú sabes que cuando dice que son diversas pruebas, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas es que pueden ser económicas, pueden ser emocionales, pueden ser matrimoniales, pueden ser laborales, pueden ser de cualquier tipo. Independientemente de cómo sean, lo que debemos entender y razonar es, ok, esto está pasando y esta oportunidad se está dando, esta oferta que me están haciendo, es para que yo pueda evidenciar cuánto he madurado y cuánto yo debo aprender lo que dice acá, la paciencia. Dice, no, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo sé que lo primero que nosotros pensamos es, no, paciencia es lo que menos tengo.
Ok, si reconocemos que no tenemos paciencia, entonces cuando vengan las diversas pruebas, y algunas de ellas son oportunidades, otras veces son problemas, la paciencia se va a ver ejercitada. De manera que en nuestro carácter podamos aprender a esperar tranquilamente para tomar las decisiones acertadas, las decisiones oportunas, para confiar en el Señor, para recordar lo que la palabra de Dios nos dice y podamos estar tranquilos y pensando con claridad cuando estemos experimentando diferentes pruebas. Ahora, lo curioso que dice cuando os halléis en diversas pruebas, significa que estamos rodeados de ellas. Pruebas por esta oferta, como te decía, ¿verdad? Por esta oferta que me hacen, por este comentario que hicieron, por esta oposición que estoy enfrentando, por esta situación estresante que estoy viviendo. Ok, todo eso es para mejorarte. Es para que aprendas a ser paciente. Y dicho de otra manera, es para que tu carácter se vuelva resistente. Y tú sabes que los problemas en la vida nos forman el carácter. Y Dios dice, bueno, voy a formar tu carácter, quiero que madures y para eso voy a permitir que experimentes diversas pruebas. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es interesante que dice, cuando se refiere a lo que debe producir las diversas pruebas, es una mejora en el carácter, es que aprendas a resistir y a confiar en el Señor, a esperar en Él. Es, mira, y que nada quede desaprovechado. Dice en el verso 4, más tenga la paciencia su obra completa. Mira, que nada quede desperdiciado. Que el resultado que produzca esta situación adversa, esta oportunidad que se te presenta, esta tentación quizás a veces, pueda ayudarte a ser más paciente, a ser más persistente, a ser más resistente, a que seas más fuerte. Y que puedas no ser tan frágil en las situaciones de la vida y puedas confiar en el Señor y puedan seguir adelante. Pero no solamente eso, sino también que puedan darse los resultados esperados cuando estamos experimentando todas esas situaciones. Dice también para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y uno dice, no, ahí sí ya no se pudo porque yo perfecto no puedo ser y es que nadie puede ser perfecto. Lo interesante es que cuando dice que lo que estamos experimentando es para que tú y yo fortalezcamos nuestro carácter, para que podamos mejorar en la vida cristiana, para que podamos madurar, para que esto que sabemos pueda ser probado, esta teoría pueda ser llevada a la práctica. Eso es lo que va a desarrollar tu carácter. Eso es lo que va a lograr que nosotros maduremos. Y eso es lo que va a lograr que nos hagamos cada vez más resistentes, más fuertes, esperando más en el Señor y que el carácter se vaya desarrollando a tal punto que alcancemos no la perfección en la que estamos pensando probablemente. Cuando dice perfecto está hablando de el desarrollo de la vida al punto de alcanzar la madurez. Sabes que la figura a la que se refiere es como la de una oveja que se ha desarrollado bien y está en buena condición. Es una oveja que ha logrado la adultez. Y esta oveja que ves en pantalla quizás no se ve muy madura, pero sí, ya se desarrolló, está saludable. Interesante porque en el saludo que vemos en el verso 1, lo que desea Santiago a sus destinatarios es salud. Es, miren, que sigan creciendo saludablemente, aun cuando están rodeados de situaciones que representan diversas pruebas en su vida y que alcancen una buena condición, miren, que se desarrollen en Cristo. Y lo tremendo es que no solamente que podamos desarrollarnos y que podamos lograr ser maduros en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de proceder, sino que también podamos desarrollar cada área de nuestra vida, que es lo que vamos a hacer a través de toda la carta, evaluar cada área, y de manera que sean cabales, es decir, que estén completos. Que si ya creciste y maduraste en tu forma de hablar con las otras personas, qué bueno, pero entonces hay que revisar el temperamento. Es cuando ya creciste en el temperamento, entonces habría que revisar cómo estamos en cuanto a la prudencia, el manejo de las decisiones que podemos tomar. Cuando ya hemos madurado en eso, quizás necesitamos atender aspectos del matrimonio. Cuando ya crecimos en aspectos del matrimonio, quizás lo que tenemos que crecer es en la educación de los hijos. Y cuando ya crecimos en esta área, en la administración de las finanzas. Cada área de lo que se trata, fíjate,
es que estas experiencias de vida son necesarias, tan necesarias como cuando estás acumulando la teoría, la fe, o sea, el cuerpo de doctrina bíblico, y llega el momento del examen. Cuando estás experimentando cada semana, estás lidiando con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, cuando llegas a tu casa y hay una situación que debes resolver, cuando hay una actitud que debes cambiar, cuando hay una administración de finanzas en la que debes crecer, cuando hay un desafío con los hijos que debemos atender, se vuelve el momento del examen. Y es a través de ese examen que tú te vas a dar cuenta dónde estás en cuanto a la madurez. Y una cosa que podemos evaluar es cómo razonas las diferentes circunstancias que experimentas en la vida y cómo reaccionas en ese juego de circunstancias. Quizás nos alarmamos demasiado. Llega un punto que nos afligimos. Ahí se está evidenciando inmadurez, porque he aprendido que los salmos hablan de confiar en Dios, pero cuando llegue el día del examen, me cuesta confiar en Dios. He logrado entender que la Biblia me dice que puedo descansar en el Señor, pero cuando llegue el día del examen, nosotros pensamos, uy, cómo me cuesta, no pude dormir anoche. Y todas esas cosas van siendo indicadores para nosotros que debemos trabajar esas áreas para que seamos perfectos, maduros y cabales, completos. Que si hemos madurado en ciertas áreas, identifiquemos aquellas en las que todavía no y debemos mejorar. Quizás tu carácter debe ser más fuerte, quizás debe ser más firme y por supuesto más adelante vamos a revisar ese tipo de situaciones que Santiago toca en la carta, por supuesto, y atiende. Esto me hace pensar también en el Salmo 17, verso 3. Yo creo que el salmista está en un punto de evaluación y la evaluación que hace, yo creo que es honesta y yo creo que es real. Que dice, tú has probado mi corazón, hablando de diversas pruebas, ¿verdad? Dice, me has visitado de noche. Dice, me has puesto a prueba. Y mira qué tremendo, dice, y nada inicuo hallaste. No significa que estás sin pecado, pero lo que está diciendo es, en eso que me probaste, yo salí bien en ese examen. Salí bien. Dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Está diciendo, esto que he logrado, Señor, me has dado integridad, me has ayudado a crecer en esta área y en esta área y en esta área, y me he dado cuenta el día del examen. El día del examen es que las diversas pruebas forjan mi carácter, me ayudan a tener más paciencia, a ser más resistente, a poder aguantar más y a poder aguantar por más tiempo. Y uno piensa, uy, qué difícil, fíjese que yo no puedo. Entonces toca crecer. Es algo que se puede y por supuesto vamos a aprender en esta carta cómo eso es posible. Santiago va a estar guiándonos mucho en eso y por supuesto el Espíritu Santo también. Mira, la forma en que reaccionamos en las pruebas pone en evidencia la fe que tenemos. Y uno piensa, no, qué tremendo, porque mire, yo cuando la cosa se pone difícil, yo me estreso. Y yo creo que es normal estresarte. Pero buscas la presencia de Dios, oras y confías y estás más tranquilo. Eso sería maduro de nuestra parte. No, mire, cuando me pongo, y quizás no es un problema, hermano, pero me dan a elegir hacia la izquierda o hacia la derecha, yo soy muy indeciso. Más adelante toca ese aspecto. Y debemos crecer. Debemos crecer y debemos primero evaluar cómo reaccionamos y cómo razonamos cuando llegue el día del examen. Cuando llegue el momento de aplicar lo que sabemos a la realidad que vivimos. Y por eso el segundo aspecto de evaluación es la forma de resolver los asuntos en la vida. Mira acá el verso 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pídala a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada la sabiduría, contexto. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mira qué tremendo. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Lamentablemente, esto último que acabamos de leer es usado para decir, sí, o sea, tú tienes que pedir con fe al Señor y si tienes fe, entonces el Señor te da lo que le pidas, lo que le pidas. Contexto. De lo que está hablando es de pedir sabiduría. ¿Y por qué pide sabiduría? Porque está en diversas pruebas. Y porque en las diversas pruebas lo que debemos hacer es tomar decisiones. Y no solamente tomar decisiones. La decisión correcta para mantenernos en la voluntad de Dios. La decisión correcta que va a evidenciar qué tanto hemos madurado en la fe. Y para eso lo que debemos hacer es reconocer que necesitamos sabiduría. Y no solamente eso, sino que también el hecho de que luego que reconocemos que necesitamos sabiduría, también reconocemos que necesitamos fe para aplicarla. Y es que para todos es muy claro entender que tener conocimiento es importante. Por eso no es que cambie de tema, la idea sigue allá. Está hablando de diversas pruebas, está hablando de las evidencias de nuestra madurez en el momento del examen. Y en el momento del examen tú quieres las respuestas correctas. Necesitamos el conocimiento y por supuesto se refiere a la palabra de Dios. Y lo que dice es, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, lo reconoce, pídala al que la tiene. Y esta sabiduría es, fíjate, el conocimiento y capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Y en el sentido de que esta sabiduría la posee alguien superior. Y aquí es un tema de humillarnos, porque a veces nosotros alcanzamos cierto profesionalismo y qué bueno cuando logras hacerte profesional en tu área y te especializas y profundizas y wow, es una cosa increíble, has acumulado mucho conocimiento en tu área, qué bueno. Pero mira, en las situaciones de la vida, y ahora que la tendencia de nuestra sociedad del día de hoy es ir a internet y googlear. Esto es lo que hacemos muchos, ¿verdad? Y los creyentes. No digo que esto está mal. ¿Sabes qué es lo malo? Que ahora se está tomando decisiones en base a internet y no de acuerdo a la sabiduría de Dios. Una sabiduría que es superior y es antagónica a la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo te dice que te desquites con alguien. La sabiduría de Dios te dice que perdones. La sabiduría del mundo te dice que no te dejes de nadie, que seas dueño de tu destino. La sabiduría de Dios dice, depende de mí. Y podríamos encontrar tantos contrastes, pero es interesante que cuando nosotros experimentamos diversas pruebas en la vida, lo que necesitamos es tomar decisiones. Y para eso se necesita sabiduría. Y Dios dice, miren, yo tengo abundante sabiduría. Y la pongo a disposición para todo el que la quiera. De manera incluso hasta poética. En Proverbios capítulo 1, verso 20, se personifica la sabiduría y muy seguramente se refiere a Jesús, el poseedor de la sabiduría, el Dios encarnado, el verbo hecho carne, Jesús entre nosotros, Dios entre nosotros. Pero ahí en Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas como un pregonero ahí que está, por decirlo así, vendiendo algo y está diciendo, hey, yo aquí estoy disponible. Deberían apropiarse de mí. Aprovechen que la sabiduría de Dios ha sido dada de manera abundante y va a ser dada sin reproche, sin queja alguna. Dios no se va a reservar su sabiduría. De hecho, ya la reveló por medio de su palabra. Pero dice también siempre en el capítulo 1, pero ahora en el verso 22, dice, ¿hasta cuándo? Siempre la sabiduría personificada. Dice, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Miren, ¿hasta cuándo van a empezar a leer la Biblia? Miren, ¿hasta cuándo van a empezar a memorizar la Biblia? ¿Hasta cuándo van a empezar a meditar la Biblia? ¿Hasta cuándo van a empezar a aplicar la Biblia a las diversas pruebas que se presentan en su vida para que tomen las mejores decisiones? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es tremendo porque, por supuesto, debemos reconocer que necesitamos esa sabiduría y esa sabiduría que está ofreciendo es la que Dios da. Como dice también Proverbios capítulo 2, verso 6, dice, porque Jehová da la sabiduría
Y de su boca, es su palabra, viene el conocimiento, la información correcta, ¿verdad? Y la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con solventar los problemas. Y es interesante cómo todo eso se combina porque Dios nos da el conocimiento, por eso el conocimiento es importante. Debemos conocer la palabra para que se forme un criterio en nosotros y tomemos las decisiones acertadas. Eso no va a suceder si tú no lees la Biblia, estudias la Biblia, memorizas la Biblia, meditas la Biblia y aplicas la Biblia. La sabiduría es toma de decisiones, la inteligencia es resolución de problemas y el conocimiento es las Escrituras. Y Dios dice, es tan abundante que tengo 66 libros en uno solo, la palabra de Dios. Y dice, y la da sin reproche. El que quiera puede adquirirla. Siempre en el capítulo 2 de Proverbios, versos 10 y 11, dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, va a tener un impacto en ti. Y dice, te preservará la inteligencia. Yo debo reconocer que por supuesto todos estamos en un proceso de crecimiento y de madurez. Pero debo reconocer que el conocimiento de la palabra de Dios me ha ayudado a tomar buenas decisiones. Me he equivocado, a veces me he equivocado. La Biblia no se ha equivocado, me he equivocado yo. O porque no la estudié como debí, o no la comprendí como debía, o quizás era por la etapa de madurez en la que estamos. Pero al continuar con el proceso se va formando un criterio en nosotros que nos va ayudando a tomar las buenas decisiones y en fe. Entonces lo primero que hace Santiago es decirnos, miren, la madurez se va evidenciando, primero cómo reaccionas. Cuando entiendes que es para mejorarte, tú dices, cualquier situación de la vida, yo puedo sacar algo bueno de aquí y puedo crecer en paciencia. No me voy a resistir. A mí no me gusta ser paciente, voy a aprender. Me voy a hacer más fuerte. Pero también entendemos que necesitamos la sabiduría de Dios. Y aquí el conocimiento es importante. No voy a despreciar mi tiempo en la palabra. Pero lo tremendo es que Santiago eleva un poco más la barra y dice, mira, el conocimiento es importante, pero tener confianza en esa fuente de sabiduría es imprescindible, es imprescindible. Dice, el Señor le va a dar, dice en el verso 5, abundantemente y sin reproche le será dada, solo pídela. Más que Dios ya la dio, es un tema de lo que está diciendo es apropiate, ya está a disposición y es abundante. Te digo, no alcanzaría la vida para estudiar este libro a profundidad, no alcanza la vida. Es profundo, es amplio, es extenso, es eficaz, es sabio, da criterio. Pero luego dice en el verso 6, pero pida con fe. Ahora, ¿pida cualquier cosa? No. ¿De qué está hablando? De pedir la sabiduría. ¿Por qué pedir la sabiduría? Por las diversas pruebas que se nos van a presentar en la vida y cómo debemos resolverlas con madurez. Pero pida con fe la sabiduría, no dudando nada. ¿De qué? De esa sabiduría que está pidiendo. Dice, porque el que duda, y viene una metáfora muy interesante, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué tremendo, porque lo que está diciendo es, mira, conocimiento es importante, pero si al pedirla, si al apropiarte de esta fuente de sabiduría para que la apliques en las diversas pruebas que se te van a presentar en la vida, donde se va a evidenciar tu madurez, si tú tienes dudas acerca de esta fuente, acerca del contenido de la palabra, acerca del consejo de Dios, dicen, fíjate que vas a tener un problema, porque no te va a resultar. Porque vas a dudar y te vas a hundir o te vas a equivocar. Y la metáfora que usa tiene que ver con la onda del mar. Podría tratarse de olas, pero más bien se está refiriendo al comportamiento del agua en alta mar. Y entonces lo que está diciendo es, mira, una persona que va a la palabra de Dios, pero al momento de aplicarla a su experiencia de vida, cuando está rodeado de diversas pruebas y duda de esto, se hace semejante a las ondas del mar, dice que es arrastrada por el viento, o sea, por los agentes externos. El viento es algo externo y conforme sopla el viento, así va el agua. Es arrastrada, dice que es arrastrada.
y de repente tú ves que va para un lado y después va para el otro, para la izquierda o para la derecha. Y de repente también, repentinamente va para adelante y luego para atrás. ¿Sabes que de lo que está hablando es que una persona que duda del contenido de la sabiduría, que ha sido dada abundantemente y sin reproche, se vuelve una persona fluctuante, como el agua, que oscila, que cambia de rumbo constantemente y mira, hasta contrariamente. Aquí es donde nosotros vemos que hay creyentes que se contrarían a sí mismos, que lo que está en la palabra es contrario a lo que están aplicando. Y uno dice, ¿yo por qué hago todo eso? Porque hay un problema, dice, y es un problema de confianza. Y cuando hay un problema de confianza, lo que se evidencia es que necesitas crecer, madurar en esa área. Es que para que logres la cabalidad de la que hablaba antes, para que seáis perfectos y cabales, para que puedas lograr esa integridad, necesitas crecer en esa área. No dudes. La invitación que se nos hace es no dudar. El apóstol Pablo se refirió a algo similar allá en Efesios capítulo 4, verso 14, el mismo principio. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es curioso porque la fluctuación es relacionada a la inmadurez, curiosamente. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Miren, no escuchan una cosa porque allá van. Y ven otra cosa en internet y se la creen. Y entonces después el mejor amigo les dice algo y entonces dudan. Y después van a un libro que ni siquiera es congruente con lo que la Biblia dice y entonces ya cuestionan. Y están de un lado para otro y no crecen. No crecen, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, termina diciendo Efesios 4:14. ¿Qué es el desafío? Es un desafío enorme, enorme. Porque si bien la sabiduría de Dios está contenida abundantemente en las Escrituras y está disponible para todo el que la requiera, entonces entendemos que el Señor la da a todos, pero no todos se apropian de ella, con fe, al pasar por diversas pruebas. Cuando llegue el día del examen y sabes que la respuesta está aquí, llega el momento de la verdad para que tú digas, esto que está aquí, confío que es así, sé que es así, y voy a decidir en base a esto que sé que es así. Entonces dejaremos de ser como niños fluctuantes. Porque fíjate que aquí tenemos que revisar incluso la expectativa, porque termina diciendo el verso 7. Y mira cómo conserva la línea de pensamiento y cómo todo es progresivo. Es decir, vamos a experimentar diversas pruebas. Mira que tu reacción sea la correcta para que logres paciencia, para que tu carácter se fortalezca, para que tomes las mejores decisiones. Pide sabiduría, debes reconocerlo. El conocimiento es importante, pero también la confianza en el contenido de la Biblia es trascendental. Porque si no, mira, dice verso 7, no piense pues quien tal haga, o sea, el que no confía, el que conoce pero no confía. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si lo que conocemos no lo aplicamos, no esperes resultados. Yo no sé cuántas veces alguien me ha dicho, sí hermano, mire, ya lo intenté todo. Yo pienso, falso, no puede ser. Siempre hay algo más. La Biblia es tan extensa que algo hace falta. Yo creo que es un problema de actitud. Pero mira, es que yo, sí, pero no funcionó. La Biblia no funcionó conmigo. ¿Sabes por qué no funcionó contigo? Porque no estás dispuesto a aplicar. O no estamos dispuestos a aplicar. Porque hay un tema de confianza donde en esa área tenemos que crecer. Y es un desafío enorme, enorme. Pero a veces nosotros esperamos, no, es que yo voy a citar la Escritura, yo voy a memorizar, yo te he dicho, es algo bueno, hazlo por favor. Pero que no se quede en la teoría. Tiene que llegar el día del examen para que se vuelva a la práctica y la respuesta que debo dar es la correcta por la información que tengo, pero la aplicación, cuando es un problema matemático, yo tomo el proceso y lo hago correctamente y llego a la respuesta correcta y entonces la evaluación me dice que estoy bien.
Pero si tú crees que no ha funcionado, lo que debemos revisar son aspectos de carácter, que son los que atiende a continuación. Porque no solamente es la forma de reaccionar, no solo la forma de resolverse es con sabiduría, no, sino también la hora o la forma de rectificar donde se evidencia en las diversas pruebas, cuánta madurez hemos alcanzado y en qué áreas debemos trabajar. Dice el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, el hermano que es de humilde condición, y parece que está saltando a otra idea, vas a ver que no, la conserva. Dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y uno dice, ¿por qué saltó de tema? Créeme que no. Sino lo que va a hacer es a corregir algunos pensamientos equivocados, algunos procesos de pensamiento equivocados. Y por eso el tercer aspecto que conviene evaluar cuando nos encontramos en medio de diversas pruebas, toca decidir, toca reaccionar y toca rectificar. Rectificar y ver si hay inseguridades. Y si las hay, será oportuno identificarlas y corregirlas. Y como te decía, lo que hace Santiago es corregir unos procesos de pensamiento que son equivocados. Porque ahora conecta, por favor, todo lo que ha venido hablando Santiago. Está diciendo, la fe necesita ser probada. La teoría debe ser llevada a la práctica. Y a veces el problema es que no la ha llevado a la práctica. ¿Y por qué no la ha llevado a la práctica? Porque no confías. Porque no confías. Y la invitación que hace es, deja de hacerlo. Porque si sigues dudando, no lo vas a aplicar como es debido, con la fe que es necesaria. Y si lo haces de esa manera, no esperes resultados. Y no vivas frustrado por no obtener los resultados. Antes debes confiar en la sabiduría de Dios. Y entonces, cuando nosotros identificamos que el problema no es la palabra de Dios, sino que somos nosotros, evalúa algunos procesos de pensamiento equivocados y corrígelos. Y ataca dos. Ataca un proceso de pensamiento equivocado de inferioridad. Y la invitación que hace es a subirse, o a subir, o elevar del pensamiento derrotista. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese. No, perdón, dice el verso 8, qué pena. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo primero que está diciendo es, mira, si tu problema es el carácter y el de doble ánimo es que es de ánimo alternante. O sea, a veces está bien, a veces está mal. Si el día fue bueno en el trabajo, está bien. Y si hubo mucho problema, está mal. ¿Significa que somos robots? No. Significa que nuestra paciencia se ha ejercitado y hemos madurado a un punto que ya no nos afecta como antes. No es que no nos afecta, pero no nos afecta como antes. Pero a veces el problema es un proceso de pensamiento de un hombre que es indeciso. ¿Te acuerdas la metáfora? Que oscila demasiado, duda demasiado. Y claro, si duda demasiado, no obtiene resultados. Tienes que evaluar e identificar si tienes pensamientos de inferioridad. Si dices, no, es que yo no puedo superar esta diversa prueba por cómo soy yo. Y probablemente tengas razón, pero te has olvidado del Dios que tú tienes y de la relación con Dios que nosotros tenemos. Y que en Dios sí podemos. Y a veces nosotros creemos que no podemos y dice que es inconstante en todos sus caminos. Es como un viajero que cambia de dirección en todo lado. Mira, qué terrible es cuando un líder dice vamos para allá y entonces la gente lo sigue. Y dice, claro, confiamos. Pero después el líder duda. Entonces, no, yo creo que no es para acá. Entonces, es para allá. Y entonces, bueno, sigámoslo, es para allá. Pero, no, era para el otro lado. Y entonces, ya en el tercer cambio uno dice, este no sabe para dónde va. Qué terrible es cuando un creyente no sabe para dónde va. Y aunque la Biblia es consistente, es firme, el problema es la duda del corazón. Inconstante en todos sus caminos es que no termina las cosas. Mira, y a veces uno piensa que uno no termina las cosas por falta de disciplina, pero en realidad lo que se está refiriendo es no termina las cosas por un tema de duda.
dudas de ti mismo, de lo que Dios puede hacer a través tuyo o a través mío. Y ahí es donde tenemos que revisarlo. Luego atiende otro aspecto por el cual un creyente dice, yo estoy en diversas pruebas y mire, yo no puedo. Es que no, yo no puedo ser paciente. ¿Cómo no? Si puedes. No, yo no puedo aguantar más. Sí puedes. No, yo no puedo resolver, no sé cómo hacerlo. Sí puedes. Sí puedes. No, pero es que yo no me ha resultado. Es porque no has creído. Sí puedes, sí puedes. Pero lo tremendo es que después lo que dice es, mira, no, es que no puedo superar esta prueba porque soy pobre y vivo lejos. Mira cómo lo dice. El hermano que es de humilde condición, ahora, no es de humilde actitud. Condición se refiere a su situación social y económica. ¿Sabes que se refiere a aquellos que no tenemos los recursos económicos para sacar adelante la situación? No, hermano, si yo pierdo mi trabajo, mire, yo no tengo ahorros y los que tengo son bien poquitos, me alcanza para... Y entonces, no, yo no puedo. Confía, si puedes. Al que es de humilde condición, dice, eleva el pensamiento, dice, gloríese en su exaltación, se está refiriendo a su condición en Cristo. Es, mira, no estés ahí como todo derrotado cuando eres hijo de Dios, cuando tienes toda la sabiduría a tu disposición, cuando Dios ha permitido las diversas pruebas, pero Él está en control, para que tú confíes. Sí se puede. Y a veces, no, yo no voy a conseguir trabajo porque soy pobre y vivo lejos. No tengo los contactos, hermano. Mire, yo no tengo la manera, no soy elocuente. Mire, yo no tengo las oportunidades. Yo no tengo la experiencia. No se puede. Es un proceso de pensamiento que debe ser identificado y debe ser corregido. Y lo que hace Santiago es, mira, eleva ese pensamiento. Estás volando muy bajo. Deberías extender tus alas como águilas y volar de acuerdo al rumbo que Dios te da, con la sabiduría que Dios da. Pero luego atacan no un pensamiento o un proceso de pensamiento equivocado que tenga que ver con inferioridad, sino que con superioridad. Dice, pero el que es rico, o sea, ya identificó ese pensamiento, ahora va con otro. Dice, el que es rico es humillación. O sea, cuando pases por diversas pruebas, y tengas empresas, tengas plata, tengas ahorros, tengas inversiones, cuidado, dice, en su humillación. Y yo creo que se refiere a los eventos en la vida que constituyen las diversas pruebas que nos rodean, donde esa plata no te va a servir. Pero tengo harta plata. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero no confíes en eso, porque no sea que Dios te humille. Dice, pero el que es rico en su humillación, dice, porque él pasará como la flor de la hierba. Esto es pasajero. Mira, es transitorio, es inseguro. Dice verso 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Es, por mucha plata que tengamos, por muchos recursos, contactos, experiencia, capacidades, y está el otro, yo puedo, yo no necesito del Señor. Si lo necesitas, humíllate. A este hay que bajarlo, La invitación a bajarse del pensamiento altivo. Y la Biblia por tantas citas hace lo mismo. En Proverbios 18:11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Dice, no, yo me siento seguro porque puedo. Tengo contactos, tengo plata. Dice, como un muro alto en la realidad, dice el proverbio. No, dice, en su imaginación. En su imaginación, tantos casos en la Biblia donde había una mujer que padecía una enfermedad donde había gastado toda su plata en médicos y cuando ya se le acabó la plata, buscó a Jesús. Es tremendo, en su humillación. Es, mira, antes de perderlo todo, porque podrías perderlo todo. No, podrías perderlo todo. Mejor confía en el Señor. Cuando vas a corregir esos pensamientos y decir, el problema no es la Biblia, el problema soy yo. El problema es ese pensamiento, ese proceso de pensamiento de inferioridad o de superioridad que debe ser tratado. Por eso en 1 Timoteo capítulo 6, verso 17 al 19 dice, a los ricos de este siglo, le dice un pastor a otro pastor que le diga a la congregación. A los ricos de esa congregación les dice, de este siglo dice, manda que no sean altivos, bájense. Y al otro que está pensando que no puede, súbele. O sea, logren el equilibrio, confíen en el Señor. Los dos. Si no tienes, confía en el Señor
Y si tienes, bájate, confía en el Señor. Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestra posición en Cristo eleva la condición del pobre y baja la del rico, de manera que quedemos en igualdad de condición. ¿Cuál es? Dependiendo de Dios. En esa igualdad hemos de resolver con sabiduría las diversas pruebas. Qué tremendo poder evaluar esos tres aspectos y reconocer que debemos considerar lo que estemos experimentando el día de hoy y que se evidencia una madurez donde yo creo que no debemos desanimarnos si nosotros detectamos que necesitamos trabajar en algo de lo que Santiago ha enseñado en estos versos. Pero sí es importante que al reconocer que hay un área, debamos crecer en eso, que no se detenga nuestro crecimiento. Por eso debemos evaluar la forma, cuando estamos en las diversas pruebas, la forma en que reaccionamos, la forma en que resolvemos y la forma en que rectificamos. Cuando la sabiduría de Dios nos dice, ese pensamiento debes elevarlo, te ha subido, ese pensamiento debes bajarlo. ¿Y cuál es el punto correcto? Dependemos de Dios. Confiamos en la sabiduría de Dios, aplicamos la sabiduría de Dios en esa situación que representa una prueba de tu fe, que podría ser un problema o podría ser incluso algo que vemos como bueno, como más plata o más tiempo, etc. Esa oportunidad de compra, esa situación que debe ser resuelta con sabiduría. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este texto tan poderoso, por el desafío que nos hace, Señor, y porque tu palabra lleve fruto en nuestra vida. Qué bendición poder comenzar a estudiar esta carta, Señor, y evaluar si hay madurez en nosotros y aquellas áreas que puedan ser detectadas al ser confrontados por tu palabra. Señor, podamos aplicarlo, Señor, podamos crecer, podamos entregarte las áreas en las que necesitamos madurar, Señor. Gracias por esta carta tan poderosa, tan preciosa, tan clara, Señor, tan congruente y tan útil para que cada vez podamos alcanzar mayor madurez a un punto de lograr una integridad que te da la gloria a ti, Señor. Sigue mostrando tu verdad a través de esta carta, Señor. Y por eso te agradecemos cada ocasión en la que abrimos tu palabra, entendemos tu palabra y la aplicamos a nuestra realidad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira, Jesús es la sabiduría que uno necesita. Y si tú aún no has comenzado una relación con Jesús, ¿te acuerdas ese proverbio? Clama en las calles. Y Él dice, apropiate de mí. Te invitamos a que te acerques a Dios, que recibas a Jesús en tu corazón, y si podemos ayudarte, contáctanos por medio de las redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram. Y por supuesto vamos a continuar estudiando Santiago. Espero que sea una bendición esta nueva travesía que vamos a hacer a través de esta carta. Seguimos el próximo domingo, así que espero que este domingo sea una bendición para ti, que esto se vuelva algo muy poderoso para tu vida, muy útil en tu vida. Así que te envío un gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Por supuesto, siempre la invitación a que nos visites en calle 12, número 68C-24, acá en la ciudad de Bogotá, o nos sigas en nuestro canal de YouTube o nuestras redes sociales, o también nos visites a nuestra página web www.vidanuevabogotá.com. También, si quieres aportar a la obra, ahí puedes encontrar, si esto ha sido una bendición para tu vida y tú quisieras aportar también de lo que Dios te da, también puedes hacerlo a través de nuestra página web. Ahí vas a encontrar la información y la forma en que puedes hacerlo. Así que esperamos que sea una bendición para tu vida. Este es el deseo de nuestro corazón real, y por eso hacemos todo esto y estudiamos la palabra en la manera que lo hacemos. Te envío un gran abrazo, que el Señor te bendiga y tengas una excelente semana. Hasta luego.